Ya, María, entendido. Bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes este estudio que esperamos nos sirva para poder darnos cuenta un poquito de nuestras responsabilidades como cristianos y como hijos de Dios. Ahí hay un título que viene, ¿verdad?, del libro de Juan, el capítulo 1, versículo 11. Ahí se encuentra esta frase donde dice: a los suyos vino y a los suyos, ¿verdad?, no le recibieron, y los suyos no le recibieron. Es importante, mis hermanos, el poder empezar quizás ya con la experiencia que muchos de ustedes tienen, ¿verdad? Y conocimiento de la palabra, también darnos cuenta la necesidad que existe de poder ponernos sensibles, ¿verdad? En cuanto a cómo trabajó el Señor, ¿verdad? En ese poco tiempo que tuvo acá en este mundo durante su ministerio, que fueron aproximadamente 3 años, no más que eso. Y por lo tanto, ¿verdad? El Señor tuvo que de alguna u otra manera asentar o dejar instaurado las bases fundamentales en sus discípulos, esos 12 hombres, ¿verdad? Para que ellos después continuaran con la obra, ¿verdad? De instauración de lo que es la iglesia del Señor. De repente nosotros tenemos el error, ¿verdad? En este siglo, hablemos 21, de darle demasiado romanticismo a las escrituras, darle demasiada, hablemos, dejarlo como una bonita historia, y eso no está lejano de los cristianos. Eh, Cuando nosotros leemos la Biblia, son historias reales y son historias de alguna u otra manera que nos deberían de llevar a la reflexión y darnos cuenta muchas veces que el ministerio de Jesús, cuando Él estuvo aquí entre nosotros, no era solamente, ¿verdad?, mariposas y rosas, digo yo, sino que también había instrucción, había una prioridad, había de alguna otra manera un mandato, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Y si nosotros vamos, ¿verdad?, al contexto en el cual el Señor estuvo en este mundo, nos podemos empezar a dar cuenta, ¿verdad?, que en este mundo, hablemos, no era fácil vivir, ¿ya? Cuando Cristo llegó, ¿verdad?, al mundo y empezó su ministerio, tenemos que darnos cuenta que este globo terráqueo, ¿verdad?, este planeta estaba plagado de maldad. Era un momento en el cual Satanás reinaba, ¿verdad?, con todo el poder que tenía, ¿verdad? Y con todo, ¿verdad?, la maldad del mundo. Por un lado estaba el Imperio Romano, que era un imperio sanguinario, inmoral, ¿no es cierto?, idólatra. Por otro lado estaban, ¿verdad?, los líderes religiosos, paganos, y también los líderes judíos, que de alguna otra manera se olvidaron de sus principios espirituales, morales, ¿verdad? Y por lo tanto el mundo estaba plagado, hablemos de una maldad extrema. Cuando nosotros de repente empezamos a divagar diciendo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús para haber escuchado al Maestro, eran tiempos sumamente violentos, eran tiempos sumamente complejos, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando llegó Cristo e inició su ministerio, lo inició en un terreno sumamente hostil. Y uno de alguna u otra manera lo puede ir identificando a través de las escrituras. Por ejemplo, ahí en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 32 en adelante, cuando dice ahí la palabra, y cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó, dice, a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba, dice, hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, esta es una situación que más allá de una historia era una situación real. O sea, en esta época, mis queridos hermanos, existía derechamente la posesión demoníaca. No es una película de terror, no es, hablemos, una situación que uno puede decir de fantasía, sino que era así. Los demonios tenían, ¿verdad?, la capacidad de poseer los cuerpos de las personas. Pero ¿qué era lo más, hablemos, quizás paradójico de esta situación? Era que los únicos que creían, ¿verdad? Y que reconocían a Cristo como Hijo de Dios eran los demonios, ¿no?
Y por lo tanto, hablemos, era una situación, hablemos que no deja de llamar la atención, pues ellos, ¿verdad? Dice aquí en el texto, los demonios, porque le conocían, le conocían quién era, ¿no es cierto? El Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese otro texto más ahí en Mateo capítulo 8 versículo 28 en adelante. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a sus encuentros dos endemoniados que salían, dice, de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hermanos, aquí hay una situación, hablemos que de alguna u otra manera nos debería también llamar claramente a la reflexión, como yo decía en un inicio. ¿Podemos nosotros pensar quizás que los demonios son más creyentes que muchas veces los mismos cristianos? Si es así, tenemos un problema, ¿verdad? Siguiendo, veremos con el mismo libro de Mateo, a partir del versículo 30 en adelante, dice, estaba paseando lejos de ellos un hato, dice, de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó, dice, en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron, dice, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió, dice, al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera, dice, de su contorno. Hermanos, aquí hay una situación, ¿verdad? También límite entre las características del hombre en esa época. Fíjese que los demonios, ¿verdad? Seres malignos, seres, hablemos, que pertenecen al lado oscuro, ¿no es cierto? De lo espiritual, le pidieron permiso al Señor para poder seguir, ¿verdad? Introducirse en ese hato de cerdo. Y fue el Señor, ¿verdad? Jesús el que le permitió cuando le dijo, id a ellos. Y bueno, salieron todos los demonios de esa persona y se fueron a los cerdos que después se fueron al despeñadero, ¿no es cierto? Pero, cuando uno ve estas señales increíbles, fuertes, ¿no es cierto?, de un poder que no se veía antes, uno podría pensar de que el hombre tendría la suficiente, hablemos, nobleza de ir a donde Jesús y darle gracia. Sin embargo, fueron a donde él para rogarle que se fuera de su contorno. Es decir, ¿no es cierto? ¿Es que acaso ellos habían visto señales de esa intensidad dada anteriormente? Era imposible, ¿verdad? Era imposible que hayan visto algo así. Por esa razón, entonces, nos empezamos a dar cuenta que en el momento en el que el Señor empezó su ministerio, se encontraba en un mundo absolutamente, hablemos, contaminado. Y por eso que cuando Él escogió a esos 12 discípulos, tenía entonces que ser lo suficientemente fuerte su metodología, ¿verdad?, de enseñanza, de predicación, de ejemplarización, como para enfrentar el poder maligno de Satanás y cuya confianza debía estar entonces solamente depositada en el Señor Cristo Jesús. Es quizás entendible el por qué la gente de esta época y en especial los orígenes, ¿verdad?, de los orígenes judíos, que se suponía eran conocedores de la ley de Dios, no podían aceptar lo que estaban viendo. Para ellos era más normal una posesión demoníaca que a que un hombre con la sencillez de Cristo, hijo de un carpintero, tuviese la capacidad de expulsarlos, y no tan solo de expulsar a los demonios, sino de sanar personas. Esa es una de las muestras vivas que el hombre de la época no tenía la capacidad espiritual para darse cuenta de la verdad de Dios ni de la presencia de Dios. Quizás esto empieza a darnos señales, mis hermanos y hermanas, del por qué, ¿no es cierto? Estos hombres, de alguna otra manera, después pidieron crucificar a Cristo. Yo los voy a invitar entonces a empezar a abrir las escrituras, la Biblia, ¿no es cierto? Ahí en Marcos capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo estos hombres no se daban cuenta quién estaba con ellos, ¿verdad? ¿Qué poder tenía? Fíjese que ahí en el libro de Marcos capítulo 3, versículo del 1 en adelante decía, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano.
y le acechaban, dice, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Eran, ¿verdad?, los famosos fariseos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana, ¿verdad? Y salieron, dice, o salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta es la actitud, ¿verdad?, del hombre en la época. Y yo no sé si es la misma actitud que tiene el hombre hoy día, ¿verdad? Es decir, en vez de alguna u otra manera estar felices por la cura, ¿verdad?, de un hombre que tenía su mano seca, simplemente estos hombres, estos fariseos, junto con los herodianos, empiezan ya a confabularse en contra del Salvador Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor les hace una pregunta, ¿no? Y espera una respuesta coherente y racional, en el sentido, ¿verdad?, si era lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal. ¿Era lícito, verdad, salvar la vida o quitarla? ¿Es que acaso el día de reposo es superior a la necesidad de resolver algún problema, en este caso físico, de alguna persona? Pero ellos simplemente callaban, dice. Pero la actitud del Señor, ¿no es cierto?, los miraba, miraba alrededor y se enojaba con ellos y se entristecía también por la dureza de sus corazones. Quizás, mis hermanos, ¿verdad? El hombre no ha cambiado mucho. Cuando la maldad llega a un nivel en la cual se empieza a normalizar lo que es malo, lo inmoral, podemos estar hablando de una sociedad cauterizada, con una mente cauterizada, como lo que está ocurriendo quizás hoy en día con el mundo actual. La normalización de los actos inmorales, el pensamiento simplista de cualquier doctrina que me va a conducir, dice, al cielo, o que la violencia es el único medio para lograr el poder, entonces puedo señalar que estamos a muy poco de estar viviendo en una sociedad cuya mente también está netamente cauterizada, ¿no? Y eso es lo que quizás usted y yo no nos sorprendemos de ver, de gente que de alguna u otra manera lo inmoral, de alguna u otra forma lo ve como algo normal. O quizás, ¿no es cierto?, nos da pena de que existan personas que no son, ¿verdad? Quizás son distintas, dicen. Si me acompaña, continuando con la lectura ahí a partir del versículo 7 del capítulo 3 de Marcos, dice, más Jesús se retiró, dice, al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado, dice, a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, dice, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Mire, sigue siendo, ¿no es cierto?, la comparación entre este texto, entre los demonios aquí, ¿no es cierto?, del versículo 11, que se postraban delante del Señor y declaraban que él era hijo de Dios, versus aquellos fariseos, ¿no es cierto?, y herodianos del versículo 6, que solamente que hablemos que se unían para poder ir en contra de Jesús y destruirle. En este caso, ¿quiénes eran más endemoniados? En este caso, ¿quiénes eran los más falsos? Paradójicamente pareciera que fueran, ¿verdad?, los fariseos. Y se suponía, mis hermanos, que estos hombres, vuelvo a repetir, eran judíos que conocían la palabra, que conocían, ¿verdad?, el poder de Dios. Sin embargo, ellos eran los que estaban, ¿verdad?, confabulando en contra del Señor. Versus, nuevamente repito, lo que decían, ¿verdad?, los mismos demonios ahí en el versículo 11, cuando le decían, tú eres el Hijo de Dios, y se inclinaban delante de él. Al punto que
el Señor los tenía que hacer callar, porque todavía no quería, ¿verdad?, que lo descubriesen. Por eso, de alguna forma, nosotros nos tenemos que dar cuenta muchas veces que podemos estar viviendo una situación, ¿verdad?, muy parecida. Hoy día al hombre le cuesta inclinarse delante del Hijo de Dios, de su palabra, de su evangelio. Les cuesta. Y se toman quizás todo el tiempo del mundo para ser personas que de alguna u otra manera se sujetan a sus mandamientos. Muy distinto quizás a los demonios, que ya saben que tienen un castigo, ¿no es cierto? Y un castigo eterno. Por eso que la misión de la predicación del evangelio, ¿verdad?, fue quizás una lucha por cambiar derechamente la mente de los hombres, cambiar su cultura, cambiar su vida, cambiar su mirada, ¿verdad? Y para eso el Señor luchó durante los 3 años, en la cual también, ¿verdad?, junto con hacer señales, prodigios y milagros, preparó a estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, a la cual, ¿verdad?, se iban a preparar para precisamente predicar el Evangelio. La lucha cruenta que tuvo que lidiar Jesús con la falta de moral y principios, en especial de aquellos que se suponía tenían, la verdad, el deber de mantenerse limpios delante del Señor, fue importante y fue tremendamente fuerte. No fue fácil para el Señor predicar el Evangelio. No fue fácil, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el Señor casi, ¿verdad?, movía los dedos para predicar y convencía a la gente. Fíjese que no fue así. Una cosa que no podía hacer el Señor era precisamente intervenir en las mentes de las personas. A pesar de que Él es todopoderoso, lo podía hacer, pero no lo iba a hacer porque iba a estar afectando el libre albedrío de los seres humanos, un don que el Señor les entregó y nos entregó a todos nosotros desde la creación en adelante. Nosotros nos tenemos que convencernos por nuestras propias capacidades de la existencia y el poder de Dios. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Juan, el capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Aquí el apóstol Juan, ¿cierto?, un hombre que, aparte de ser un evangelista, un apóstol, también fue un profeta. Fue el único apóstol que no tuvo una muerte, hablemos, violenta de los 12. Dice aquí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que no todos creyesen, a fin de que todos, perdón, creyesen en él, por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra, dice, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Era una situación penosa la que vivió el Señor. Se suponía que en el lugar donde él iba a empezar el ministerio, se iba a encontrar con hombres que quizás, ¿verdad?, pudiesen ser lo suficientemente fuertes para poder cuidar, proteger y apoyar, ¿no es cierto?, el ministerio del Señor, precisamente por la historia que ellos tenían, que era el pueblo judío. Sin embargo, se encontró con todo lo contrario, con hombres que eran totalmente contumaces. Cuando Juan hace esta declaración a partir del versículo 1 en adelante, es una declaración en la cual establece el principio espiritual y divino que tenía el Señor, que tuvieron la dicha de estos hombres de verlo en carne y hueso, pero lamentablemente, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso que tenemos que considerar, mis hermanos, que este Cristo empezó entonces a darse cuenta que tenía que encontrar la forma de poder llegar a cambiar la cultura carnal e inmoral de los suyos para instaurar una cultura espiritual. Y uno se empieza a preguntar,
¿Cómo empieza entonces el Señor a calar fuerte sobre la ética y la moral del hombre? Cuando ellos ya estaban acostumbrados a que todo lo que hacían lo encontraban bueno, eran permisivos, eran, hablemos, ambiciosos. Lo único que querían era poder y un reinado nuevo. Y si bien es cierto, las señales y los milagros tenían un objetivo de demostrar el poder que venía de lo alto, superior a lo visualizado por los brujos y el mismo Satanás, por lo tanto, hoy estas señales no son necesarias porque se tiene toda la verdad revelada. Lo más importante para el Señor era la salvación del alma por su condición eterna y para romper dicha cauterización y obviamente apelar al principio de obediencia y sujeción de la voluntad de Dios. Fue entonces necesario empezar con un discurso que asentara las bases morales y éticas de la fe en Cristo Jesús y en su Evangelio. Por ahí inició entonces el Señor. ¿Y cuál fue ese gran discurso? ¿Cuál fue, verdad, esa gran declaración para que esos suyos, los suyos, pudieran escuchar y pudieran entender? Bueno, el Sermón del Monte. Ese sermón que se encuentra ahí en el libro de Mateo, en el capítulo del 5 al 7. No lo vamos a leer ni lo vamos a estudiar ahora, pero fíjese que cuando usted tenga tiempo, mis hermanos, tome usted este texto y no lo lea con una mirada solamente, ¿verdad? Como decía yo, romántica, porque no tiene nada de romanticismo. Este sermón del monte, ¿verdad? De alguna u otra manera fija las bases morales, espirituales y éticas que debemos tener los hombres y que la habían perdido los judíos y que quizás los hombres hoy día también lo hemos perdido. Algunos estudiosos han declarado y han manifestado algunas opiniones acerca de este Sermón del Monte. Dice aquí, ¿verdad? Comillas, el Sermón del Monte es uno de los discursos más importantes de Jesús y es considerado por muchos como la base de la ética cristiana. En este sermón Jesús habla sobre una serie de temas importantes, incluyendo las bienaventuranzas, el amor al prójimo, la oración, el ayuno y la preocupación por las necesidades de los demás. En resumen, el Sermón del Monte es un discurso importante que ha tenido un impacto significativo en la ética y la moral cristiana. Las enseñanzas contenidas en este sermón han sido utilizadas para guiar a los cristianos en su vida diaria y para ayudarles a comprender mejor su fe. Eso es la importancia del Sermón del Monte. No es otra, hablemos, no hay que darle otro sentido. Y claro, fíjese, si nosotros queremos ver un resumen de lo que es el Sermón del Monte, lo que decía, ¿verdad?, este comentarista, vemos las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 del 3 al 12. Jesús describe las características de los que son bendecidos por Dios. ¿Qué características tenemos que tener, verdad, los cristianos para que el Señor nos considere sus hijos? Somos la sal y la luz del mundo, Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Jesús habla sobre la importancia de ser una influencia positiva en el mundo. ¿Lo somos hoy día? El amor dice a los enemigos, Mateo del capítulo 5 del 43 al 48. Jesús enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos y orar por aquellos que les persiguen. Qué cosa tan compleja y difícil en nuestros días, ¿no? ¿Qué más encontramos en el Sermón del Monte? Encontramos el Padre Nuestro, que algunas religiones y doctrinas lo tienen como un discurso repetitivo, ¿no es cierto? Sin embargo, el Padre Nuestro es una guía para aprender y nos enseña a orar, a cómo dirigirnos delante del Padre. Después tenemos la regla de oro del Mateo capítulo 7, versículo del 12 en adelante. Dice Jesús, resume sus enseñanzas con la regla de oro, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley, ¿verdad? Y los profetas. Por eso, de alguna u otra manera, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer con las escrituras y lo que el maestro nos está enseñando es darle el valor necesario, es darle, ¿verdad?, el fundamento necesario. Él es nuestro maestro y muchas veces decía, ¿por qué me dicen maestro, maestro y no hacen lo que yo os digo? Muchas veces estamos acostumbrados quizás a, a, a decir palabras de buena crianza,
pero no necesariamente estamos logrando llegar al Señor. ¿Cuánto tiempo nos tendría que tomar y cuánto tiempo nos tomamos nosotros para ser hijos obedientes al Señor? ¿10 años? ¿20 años? ¿50 años? ¿Toda una vida? ¿Cuánto tiempo tuvieron los apóstoles para asumir su rol y para predicar el Evangelio? No tuvieron ese tiempo. El maestro les dejó súper claro que tiempo no tenemos, ni usted ni yo, ni en los tiempos de Cristo tampoco. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Por favor, vayamos al libro de Juan, ¿verdad? En el capítulo 12, ahí versículo 36 en adelante. Acá también hay una historia interesante que podemos considerar. Entre tanto que tenéis, dice la luz, creed, dice en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y le fue y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado, dice el brazo del Señor? Y por esto no podía, dice, creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos, perdón, de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, dice, y los sane. Isaías dijo esto cuando vio, dice, su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban, dice, más la gloria de los hombres que la de Dios. Cuando uno analiza, mis hermanos, y yo creo que muchos de ustedes han podido de repente conversar con gente de otras doctrinas que se dicen ser hijos de Dios. Y a pesar de que conocen y saben y ustedes les demuestran que están errados, simplemente no quieren cambiar. Y Jesús lo hizo también con los judíos y no quisieron cambiar. Es más, optaron por eliminar a Jesús de una manera cruenta y sanguinaria e injusta y llena de mentiras. Pero el Señor, que es todopoderoso, sabía esto. Ya Isaías lo había de alguna u otra manera, ¿verdad?, advertido en su profecía, que eran personas, ¿verdad?, que eran duras de corazón. Y el Señor de alguna u otra manera se encarga de decir, ¿quieren ser duros de corazón? Bueno, séanlo. Yo los voy a seguir siendo, ¿verdad? Los voy a entregar a esa dureza de servir. Y aunque habían gobernantes, fíjese en el versículo 42, que creyeron en él, pero por el temor de estos fariseos, dice que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El poder de esta gente, por eso vuelvo a repetir, mis hermanos, pongámonos en contexto que el poder de estos fariseos, de estos judíos, era tremendamente inmensa, al punto de que hasta los gobernantes le tenían miedo para no ser expulsados de la sinagoga. Muchas veces son tropiezos, ¿verdad? Para que otras personas crean, y también lo podemos hacer hoy día, mis hermanos, si no tenemos cuidado, para que otras personas puedan crecer y convertirse al Evangelio. Y por eso es que tenemos que, de alguna otra manera, poner atención, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de la congregación, el dueño es Cristo, nosotros somos ministradores de la gracia de Dios en este mundo. Y de alguna otra manera, entonces tenemos que ser hombres y mujeres preparados en la doctrina del Señor para poder de alguna manera facilitar el camino para que toda persona, la mayoría de las personas se puedan convertir en el Evangelio y no ser tropiezos como eran los fariseos en aquella época. Tenemos que ser personas comprometidas con la causa. ¿Y por qué eran tropiezos? Bueno, aquí lo dice en el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No eran, ¿verdad?, capaces de darse cuenta que eran obstáculos en cuanto al ministerio del Señor y estaban ahí delante de Dios. Por eso que muchos demandan hoy día, ¿no es cierto?, señales. Sobre todo el mundo religioso demanda milagros y señales de parte de Dios, pero ¿para qué lo necesitan? Si tienen toda la verdad del Evangelio ahí. Ahí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 31, ¿verdad?, en adelante.
Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida dice, le glorificará. Hijitos, aún dice, estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije, dice a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también los améis, dice, unos a otros. Y en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis, dice, amor los unos con los otros. ¿Cuál era el elemento, mis hermanos? ¿Cuál era el elemento fundamental en el proyecto del Señor, como es en el día de hoy? ¿Por qué yo le predico? Por qué tenemos que tener la necesidad, hermanos, de predicar a otras personas? ¿Qué nos demanda esa necesidad? Y el concepto que nos demanda y el elemento que nos une es el amor. Por esa razón el Señor dice que nos amó primero. Él dio el ejemplo. Él se entregó primero por nosotros. Por amor. ¿Cómo se podían unir estos 12 hombres con ese carácter, esa cultura tan distinta unos de otros? Bueno, a través del amor. Por eso que el Señor, ¿verdad? En sus últimos consejos les dice, mire, un mandamiento nuevo os doy. Fíjese que era nuevo, es tan antiguo el amor, pero era nuevo en el contexto. No había una práctica del amor, o al menos no lo conocían tal y cual como el Señor lo está enseñando. Por eso que dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también dice os améis unos a otros, por amor. Y en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese es el fundamento, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos da el ejemplo, Él nos da, ¿verdad?, las instrucciones, Él nos da el fundamento por el cual, de alguna u otra manera, tenemos que entender cuál es el principio básico que tenemos delante, ¿verdad?, de la iglesia. Es el amor. Llegó el Señor en un momento en que desgraciadamente el amor no existía. Yo no sé, hermanos, si hoy día existe el amor en el mundo. Se habla mucho de amor, pero hoy día estamos viendo que estamos en un mundo totalmente conflictado, conflictivo, lleno de guerra y de muerte y destrucción. Se habla mucho del amor, pero es un amor aparente. Se supone entonces que los únicos que experimentamos el verdadero amor, ¿quiénes son? Se supone que somos los cristianos. Por eso que tenemos que entender entonces que se suponía, ¿no es cierto?, que el Señor iba a venir donde los suyos, quizás para experimentar ese amor, que al menos lo recibieran como correspondía y no lo hicieron. Los suyos ahora somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cómo estamos recibiendo al Señor? ¿Cómo lo estamos atendiendo? ¿Lo amamos a Él? Si decimos que lo amamos a Él, también tenemos que amarnos los unos a los otros. Si no existe eso, entonces estamos mintiendo delante del Señor. Por eso, mis hermanos, quizás esta es la punta de iceberg. Cuando usted toma entonces y cuando analice, ¿no es cierto?, cada lección de los evangelios, cómo el Señor hablaba, cómo el Señor se conducía, cómo el Señor de alguna otra manera motivaba a esos discípulos, se da cuenta que más allá de ser palabras preciosas que de por sí lo son, hay una instrucción y una enseñanza clara y directa del Maestro de lo que ellos debían de hacer y de lo que nosotros también debemos también aprender a hacer y no dejar muchas veces de lado, ¿no es cierto?, nuestras, hablemos, propios dichos e influencias. Esto es, como yo decía, es un principio de lo que existe, ¿no es cierto?, en los evangelios.
Y esto es lo que de alguna otra manera nos debería animar a nosotros cuando tenemos al maestro al frente, cómo nos enseña y cómo nos instruye. Espero, mis hermanos, que esta pequeña lección haya de alguna otra manera inspirado, ¿no es cierto?, nos inspire para poder de alguna otra forma leer las lecciones del Señor, los evangelios, sus mandamientos, su forma de conducirse o de conducirnos o de instruirnos de una manera más directa, porque en algún momento también el Señor se enojó y también el Señor en algún momento también lloró. Quizás muchas veces por la dureza del corazón de los hombres. Espero, mis hermanos, que esta pequeña lección nos haya servido, personalmente también lo digo, para poder de alguna otra manera crecer en estos grandes lecciones que en lo personal quizás estamos por descubrir cómo, ¿no es cierto?, el maestro nos podría instruir a nosotros hoy día. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo. Hermano Miguel.